Concretamente no se sabe mucho, se saben de lo que se escucha en los diarios o en los reportajes o en los programas políticos, de las propuestas de los políticos. No hay una propuesta concreta de reforma, se habla de la reforma laboral o llamado flexibilización laboral. Sí. En concreto no hay nada, es decir, a mí me interesa cuando los otros días veía a los distintos candidatos a las PASO, para las presidenciales, Sí. saber qué opinan cada uno sobre la reforma laboral. ¿Quién dijo algo de esto? Y todos los se han mencionado de la reforma laboral, de la flexibilización laboral, porque quieren terminar con la industria del juicio. En realidad me encantaría saber la propuesta concreta de cada uno, porque yo, como abogado laboralista, siempre escucho estas cosas y me hacen un poco de ruido. Sí. A ver, el tema es ese intento, esos proyectos que no están siendo de manera oficial. ¿Hay algo en diputado? Oficial no, no hay nada. No hay es de campaña. Es de campaña. Bien. Son propuestas de campaña. ¿Y eso lo de la industria del juicio atenta directamente contra la prestación del servicio de los abogados? No lo veo así, porque ¿No? me parece que el problema no radica ahí, porque juicios hay laborales, civiles, hay un Ajá. montón, siempre dice, es decir, es una continua rueda que va girando. No toma como una agresión, digamos. No, para nada, porque me parece que es una apreciación muy subjetiva y una apreciación que carece de profundidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, la existencia de juicios hay por incumplimiento a las leyes. No hay, si es decir, es como te Primero decía, está la ley y después por supuesto, algo que se rompió, algo si hay que no un se respetó. incumplimiento a la ley, Sí. seguramente que va a haber juicio. Es decir, hay cosas que son muy básicas. Es decir, muchas veces la gente se ve obligada a recurrir a un juicio cuando no debería hacerlo por el incumplimiento de una ley. Bien. ¿Pero qué se dice? ¿Qué es lo que le preocupa a ustedes los abogados laboralistas? Me preocupa defensores que de los vayan derechos de a los trabajadores. cercenar, claro, cercenar Ah. derechos innatos de los trabajadores. Es decir, primero que esta ley de contrato de trabajo es una ley bastante avanzada, una ley que tiene contratos de garantías a favor de los trabajadores que son inalienables, es decir, sacarle el derecho a una indemnización al trabajador y querer hacer un fondo como un fondo de desempleo como tiene la construcción, donde el trabajador durante su vida útil aporte entre el 15 y el 18% de su sueldo para un futuro cese laboral, me parece que no es justo, que las vacaciones no sean pagas. Es decir, promover distintas modalidades contractuales. Se paga su propio desempleo. Claro, su propio desempleo y las vacaciones no serían pagas. Remuneradas, es decir, claro. son cuestiones, hay que ver. Hoy en día me parece que hay que encarar una reforma laboral, es necesario porque han cambiado. Sí. En este país nosotros tenemos los convenios colectivos de trabajo y se rige por la ultraactividad. En el ejemplo sanidad hay un solo convenio para todo el país, sean trabajadores de Salto, trabajadores de Tierra del Fuego. Claro. Es decir, entonces me parece que esos convenios son del año 75. Tanto eso como la ley de contrato de trabajo, creo que hay que adecuarla a los tiempos que corren, pero sin afectar garantías básicas de los derechos consagrados de los trabajadores. Añejo, y debe haber algunos articulados que no deben tener nada que ver con la realidad, con la condición, con la modalidad de los empleos. Tampoco, imagino, ¿no? Y con las nuevas modalidades creadas después de la pandemia, Sí, como el teletrabajo, la virtualidad de home office. o cómo fue el avance tecnológico, Sí. hay que adecuarlo. Estoy de acuerdo que hay que modernizar la ley de control de trabajo. Sí. A mí me hace ruido cuando hablan de sacar derechos consagrados a los trabajadores, como el derecho, si me parece muy injusto que un trabajador vaya pagando su propio desempleo laboral de plata de su bolsillo. Es decir, volvemos a insistir. Lo que te dije el otro día, me parece que con esto de la industria del juicio, con esto de quitarle derechos a los trabajadores, parecería que el problema laboral o el problema económico de este país es el trabajador. Estoy totalmente en desacuerdo. Bien, esa es la intención, es volcarle al resto de la sociedad o a aquellos que prestan servicio de manera autónoma que el trabajador es el problema. Exacto. Y tampoco va en contra del empleador, son los últimos dos eslabones, estos son socios en la desgracia. ¿Sí? Pero la realidad es que esto, como te decía el otro día, el problema de este país no es el trabajador, o no es tener registrado un trabajador, el problema es las excesivas cargas impositivas, los excesivos gravámenes que tienen los empleadores para tener un trabajador registrado. ¿Sí? Hay empresas grandes y empresas pequeñas, hay pymes, que no sé si hay políticas de favorecimiento a las pymes para
sacarle cargas impositivas para que puedan trasladarse a tener un trabajo registrado. Bueno, pero ahí el trabajador no te está cobrando la obra social, eso te lo impone el Estado, digamos. Por supuesto. Ahí, y sale del bolsillo del trabajador. Y sale del bolsillo del trabajador, va por ese lado también, ¿no? Sí. Hay una presión. Creo que esto termina como siendo una pelea entre trabajador y empleador cuando no es así. Porque en definitiva son los últimos dos eslabones, de ahí para arriba. El otro día te di un ejemplo, Matías, para que uno pueda verlo. Es decir, la fabricante de autos, es decir, el costo laboral por auto es menos del 7%. Razón por la cual el otro 93% serán insumos, serán impuestos. Toda la historia decía, una empresa. Energía, todo. Pero el costo laboral es menos del 7% del valor de un automóvil. Razón por la cual estamos viendo que el gran costo que tienen las empresas no es el trabajador. Y más si hablamos una cosa es hablar del valor de la fabricación, otra cosa del valor en la concesionaria del vehículo. El valor de venta. El valor de venta que tenés, ¿cuánto? ¿El 50% de impuestos? Sí. Pero por encima del valor de fabricación. Claro. Yo, cuando hablan de la industria del juicio y la realidad, me hace ruido. Yo te doy otro ejemplo porque me gusta darte ejemplos. No, pero eso es práctico, esto lo llevamos al llano. Porque uno por ahí habla, los abogados por ahí hablamos cuestiones técnicas que por ahí no se entiende. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Oliva, es un caso resonante, es decir, tenemos muchos empleados del Hospital Dr. Emilio Vidal Laval, los cuales son empleados del Superior Gobierno de Córdoba. Y tenemos muchos incumplimientos a las leyes laborales por parte del propio Estado, que es el que crea y ejecuta la ley. Si vos me decís industria del juicio, yo te puedo decir, mira, un ejemplo. José Luis Carrizo, lamentablemente tuvo un accidente yendo a trabajar un día sábado en la Ruta 9, falleció siendo muy joven. La provincia tiene que cumplir con la ley. Pagarle a la viuda o a los herederos la indemnización por muerte de su trabajador. Porque iba rumbo al trabajo dentro de un margen horario. Fue un accidente laboral, un accidente de trabajo. Estaba haciendo guardia, lo llamaron por una pérdida de gas, o sea, estaba en una guardia pasiva, un accidente laboral. La viuda se vio compelida de iniciar juicio, porque la Real de la provincia nunca le pagó la indemnización por muerte. Entonces, si vos entrás a ver, es decir, hay gente que por incumplimiento de la ley se ve obligada a reclamarla judicialmente. Y si esta chica no hubiera reclamado judicialmente, no lo hubiera cobrado nunca. Y ella en ese momento tenía 2 hijos menores de edad. Le hizo juicio. Viste que ese le hizo juicio es como que está mal. Como que mirá, le hace juicio. Pero hay un incumplimiento de la ley. Por supuesto. Por eso hay un proceso que continuar. Si ella no hubiera iniciado el juicio, transcurrido 2 años, no hubiera podido reclamar nunca, nunca le hubieran pagado, porque nunca tuvo la voluntad de pago, salvo a través de una sentencia judicial en la finalización porque del si juicio. pasa ese tiempo de 2 años... No lo puede reclamar, prescriben la acción. Entonces, razón por la cual inició el juicio, lo ganó y lo cobró. Pero a lo que voy, si no iniciaba el juicio, si no era ese el camino, no hubiera percibido lo que tendría que haber percibido inmediatamente los días posteriores a la muerte de José Luis. Derecho adquirido totalmente por el trabajador. Oye, pero aparte está bien, convengamos una cosa, la vida de José Luis no tuvo un monto económico, pero es lo que le correspondía. Porque aparte ya en ese momento tenía... Y sobre una cuestión irreparable como es la muerte, ¿no? Lo que voy, digo, estas cosas. Vos te vas a raíz, yo tenía un cliente amputado en un accidente de trabajo en el cual le dieron el alta médica sin incapacidad. Razón por la cual... ¿Cómo es? Un trabajador tuvo un accidente en la vía pública, el cual le amputaron la pierna izquierda debajo de la rodilla. Y la RT le dio el alta médica sin incapacidad. ¿Cómo sin incapacidad y le falta la mitad de la pierna? Bueno, sin incapacidad. Decían que como secuela del accidente de trabajo, únicamente tenía un traumatismo en la rodilla izquierda sin invalidez. Lo cual era cierto, porque han pasado 4 o 5 meses con todo el trámite administrativo, que ese traumatismo en la rodilla... ¿Terminó o derivó? Ese traumatismo en la rodilla ya no lo tenía más, pero no me decía que de la rodilla para abajo le faltaba la pierna. Ah, claro, el traumatismo. Entiendo. Entonces, a lo que voy, la única forma que tuvo este cliente es iniciar un juicio para cobrar y lo cobró. Es decir, a lo que voy es esto. No es una defensa ni a los abogados ni a los empleadores. Digo, hay cosas que tienen que ser sometidas a proceso por un incumplimiento de la ley, porque no le pagan en el momento que le tienen que pagar. En el primer caso de José Luis, estamos hablando del Estado provincial. Ni más ni menos, quien tendría que velar por el cumplimiento de la ley
O promover el cumplimiento. Las cuestiones legales. Bueno, pero tampoco se hacen desde las contrataciones propias que hacen a los trabajadores que prestan servicios, por ejemplo, en el rubro o en el ámbito de la salud, que esto es motivo de marcha, de manifestaciones, de reclamos gremiales y demás, ¿no? Sí. En este momento está en boga el tema de la pauta salarial de aumento. Sí, por ejemplo. En tiempos como estos que corren en la República Argentina, ¿qué pasa? ¿Hay mayor incumplimiento de la cuestión de las leyes que amparan al trabajador o a la ley del trabajo, de la contratación y demás? Tiempos duros económicamente para el trabajador, para su familia y para el empleador o el empresario, el director de la pyme. ¿Hay mayores manifestaciones de incumplimiento de la ley cuando los tiempos son duros como estos? Sí, un poco más. La gente que siempre ha cumplido, lo que intenta cumplir, siempre hay muchos lugares de trabajo donde si los empleadores son cumplidores o ven cómo viene la marcha de la industria, como ven, muchas veces los trabajadores en algunos casos han aceptado alguna rebaja salarial y una rebaja de la carga horaria, es decir, eso se pueden convenir libremente. Sí. Pero bueno, sí, son tiempos muy convulsionados. Porque no hay demasiada producción, no podemos veníamos 8 horas, vengamos 6, exacto, se cobra menos. Muchas veces hay acuerdos entre trabajadores y empleadores. Sí. A diferencia de perder el trabajo, prefiero acordar esto. Exacto. Y muchas veces entienden cómo es la relación y los momentos que está pasando el empleador. Bien. Lo que pasa es que me parece que el gran problema acá, tanto para los trabajadores, para los empleadores, como para todos nosotros, es la falta de pautas claras, porque acá no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Entonces el problema ahora con el anuncio del candidato a presidente Massa, del bono de los 60.000, hay una total incertidumbre, porque también los carga a los empresarios, los carga de un costo adicional que no tenían previsto hacer. Y una multa. Lo que pasa... Si no lo hacen. Es claro. Y está claro que hay muchas provincias que se han negado a abonarlo. 14. Porque aún todavía no está claro los alcances precisos de este bono. ¿Por qué? Porque muchos sindicatos, muchas entidades sindicales estaban negociando paritarias. Y la realidad es que esta suma iría a cuenta de las paritarias. Entonces, la razón por la cual hoy te doy 60 y quizás mañana, cuando tenga el aumento, no lo perciba. Es un tema muy confuso, creo que tiene un contenido social, un anuncio. ¿De campaña? De campaña. Y aparte, lo voy a meter en tema político. ¿Le gusta analizar política? Capaz que no es el momento. No estoy enrolado en ningún partido, pero lo analizo como un ciudadano más. Como un ciudadano más, claro, que es todo lo que hacemos todos los días. Que me veo alcanzado con los mismos problemas que tiene. Exactamente. Sin duda, identificado como cualquier ciudadano, como cualquier hijo de vecino. Es una profesión independiente que sufrimos los mismos avatares que cualquier persona. Pero claro, pero digo, aparte, ¿quién va a responder a un sí de una propuesta de un candidato que perdió la mayoría de las provincias? Hay 14 gobernadores que te dijeron no, porque lo voy a tener que pagar yo como gobernador, lo va a tener que pagar el arca provincial, y no tenemos aparte. El intendente tampoco tiene para pagarlo. Estás pagando en cuota un sueldo o un aguinaldo un intendente. Bueno, ¿lo han buscado alguna vez para la cuestión política o no? Milité cuando era muy joven en la Juventud Peronista. Fui presidente de la Juventud Peronista. Mire usted. ¿Década de él? Y apenas volvió la democracia, fue entre el 83 y el 86. Álgidos tiempos políticos, ¿no? Sí, pero la realidad es que yo recién salí de la escuela secundaria y la verdad me apasionaba la vuelta a la democracia, porque todo aquello que vivimos esa vuelta, desde a la democracia, me agarró con 17 años, la verdad que lo vivimos con una euforia. Fue algo muy interesante, sí. Tenían esa necesidad de participación. Sí. De involucrarse. Sí. Fui el presidente de la Juventud Peronista durante ese lapso. Mirá vos. ¿Y de ahí nunca más? No. Después estudios y demás. Me fui a vivir a Córdoba, me fui a trabajar y estudiar y ya no milité más. No milité políticamente. Con el paso del tiempo tengo que admitir que me fui entrando en una especie de descreimiento de todas esas convicciones que teníamos cuando era un joven. Independientemente haya sido peronista, haya sido radical, que en ese momento eran los dos partidos tradicionales y mayoritarios. Después se fue
se fue desprendiendo un poco toda esta cuestión y fui cayendo en un descreimiento como mucha gente. Se me vino a la cabeza y a la memoria recién usted decía y traía el ejemplo del caso de José Luis Carrizo, que lo llamaron por la pérdida de gas en la colonia, Mehuila, que trabajaba ahí y demás, que tuvo un accidente automovilístico rumbo a esa tarea. Y se me vino acá lo que ocurría hace algunos meses atrás, en largas semanas y dolorosos días que se vivían en un fin de semana de plena tragedia en la ciudad, cuando explotó literalmente por los aires un domicilio donde una mamá se encontraba con sus 3 hijos. Y que todavía vemos esa casa y media totalmente destruida, o dos casas totalmente venidas abajo por la explosión de una pérdida de gas. Todavía vemos esa imagen ahí y ni periodísticamente ni institucionalmente se han ventilado mayores detalles con respecto a eso. Y le voy a hacer algunas preguntas básicas al respecto de esto. Los vecinos se levantan todos los días y ven esa imagen. Ven la casa destruida, ven un ropero abierto, pertenencias, sacaron a 3 criaturitas, una de ellas terminó muriendo de ahí y siguen viendo ese panorama. ¿Hay algún modo de agilizar como para limpiar esa escena? ¿O todo tiene que estar así hasta que la investigación avance, los peritajes que se vuelvan a repetir y demás? Sí, pues sí, te puedo hablar con un vecino común. He pasado por esa esquina, la realidad que es revivir doloroso. Es impactante, ¿no? Es doloroso y saber lo que sufrieron esas personas. De más está decir que la pérdida de la vida humana de esa criatura no se recupera más, independientemente cuál haya sido la causa, pero es sumamente impactante. Calculo que nosotros, es decir, yo tomo la representación de uno de los vecinos, pero no hemos introducido, pero todavía no hay conocimiento no está la pericia o las causas, no está terminado. Esto es un proceso de... ¿Es lento? ¿Debemos saber que es lento? Y si yo te dijera que sí, o que no, yo voy a creer que son los tiempos de la justicia y de estas pericias, que la parte científica de la policía que está investigando tendrá su tiempo. No puedo decirte porque desconozco cómo es la cuestión científica de la determinación de cuál ha sido la causa. Bien, pero no se puede tocar nada. No. Debe quedar así. Debe quedar así. Ni hacerle alguna barrera perimetral, más allá de esa cinta que tiene, hay un móvil apostado. Sí, ya me metería en un ámbito que no es el mío, desconozco cómo son las instrucciones. Digamos, pero el privado, el dueño de la propiedad, ¿puede hacer algo o no? No puede cercar. No. Porque más allá del impacto también visual, del dolor, que significa ver todo eso todavía así de esa manera, es peligroso. Sí, habría que ver, no lo desconozco, no sé cuáles son como vecino, pero... Yo como vecino, sí, si bien no hemos introducido en el proceso, todavía no tenemos participación, pero igual no están los resultados de la pericia, así que lo que sé yo es lo mismo que sabes vos, y lo que sabemos que se comenta en la calle, en el café, son todas conjeturas, pero concreto no hay nada. ¿Se puede pedir que sea con mayor celeridad, que se entregue con mayor celeridad el resultado de una pericia? Se podría pedir, pero la verdad que como pedir se puede pedir. Desconozco la cuestión científica de los tiempos de policía judicial o de la parte de la policía que está haciendo esta investigación y esta pericia. Esta pericia. Bueno, rodeado de casos totalmente dolorosos aquí en Oliva, en la zona. Sí, fue muy trágico. La realidad que uno... Y lo de Oncativo hace horas también, doctor. Esos 3 trabajadores de Villa María. Todos operarios, gente de trabajo. Sí, gente muy joven. Creo que 25, 20. Sí, 20 y 40, 43 años. 40, sí, es una locura. Y sí, seguro que hay una causa, seguro. Sí, conjetura que podría ser gas, pero bueno, fue algo inmediato, porque fue, por lo que tengo entendido, la mecánica fue que entró uno al pozo, no respondió, entró el segundo al pozo, no respondió, entró el tercero y ahí se quedó un cuarto que fue el que no ingresó y que se salvó.
Pero sí, son hechos conmocionantes, sí, la verdad que para uno. Para investigar, para tratar de entender cuál es la verdad, digamos, Sí, qué pasó. sí. Lo lamentable es la pérdida de las vidas humanas. Sí, sin duda. Porque lo otro es... Ayer veía que lo despedían en un club de rugby de Villa María al más joven de los 3 fallecidos, 20 años, era jugador de un club de rugby, conocido todo institucionalmente, con algunas medallas colgadas también y demás por su éxito deportivo. Pero bueno, causas muy dolorosas, casos muy dolorosos que se están dando aquí en el interior. Y que tal vez hoy con el tema de las redes sociales, de la comunicación más dinámica y demás, se conocen mucho más rápido y algunos otros detalles que también generan dolor, ¿no? Porque la circulación de datos espontáneos son impactantes. Bueno, gracias, doctor, muy amable. Lo libero. Gracias a ustedes. ¿Es hora del almuerzo, por ejemplo, o no? No, ahora seguimos. 13 horas. Ah, ¿vuelve? Sí, vuelvo. Vuelve. ¿Y hace horario allá también de oficina? No, hoy no. Hoy no, ya cuando hace interior, cuando baja. Sí, ya a esta edad ya no. Lo hacía cuando era más joven. Lo hacía doble turno y atención. Sí, estaba de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. Mirá, hoy